Hola, ¿cómo va todo? Espero que bien por ahí. Hoy vamos a ver el funcionamiento del cilindro de simple efecto accionado mediante el Grafet. Vale, lo primero que vamos a ver es lo que es un cilindro de simple efecto, para la gente que no tenga nociones de hidráulica ni de neumática. Bueno, dentro del KDSIMU tenéis la opción de los actuadores neumáticos, en este caso, ¿vale? En este icono os aparecen aquí una serie de cilindros. El actuador de simple efecto, el de doble efecto, vale, distintos cilindros. Si cogéis el cilindro de simple efecto, veis que aparece aquí el diagrama con todos los símbolos de un cilindro de simple efecto. Vale. Si clicáis dentro de él, tenéis la posibilidad de ponerle nombre al cilindro. Normalmente los cilindros se denominan con la letra A, B, C, D, etcétera, los que haya, ¿vale? Después tenéis el apartado de los captadores. Tenemos un captador magnético que es el A0, que indica que el cilindro está contraído. Tenemos el captador magnético A1, que indica que el cilindro está expandido. Y también tenemos la posibilidad de poner el final de carrera de contraído o el final de carrera de expandido, ¿vale? Y luego en las electroválvulas tenemos aquí la opción de poner A más o A menos en función de si la electroválvula hace que salga el cilindro, que sería A más, o si hace que entre el cilindro, que sería A menos. También tenemos la posibilidad de elegir distintas electroválvulas para el accionamiento del cilindro, ¿vale? En este caso tenéis la posibilidad de poner una electroválvula de 3 vías, 2 posiciones monoestable, que es la que vamos a utilizar ahora, y otras electroválvulas distintas, ¿vale? También tenéis la posibilidad en el cilindro a la hora de simular de ponerle distinta velocidad para salir o para entrar, ¿vale? Para expandir el pistón o para contraer el pistón, ¿vale? O la misma o distinta, la que queráis para la simulación, ¿vale? Si vemos aquí el cilindro ahora de simple efecto, el cilindro de simple efecto funciona. Bueno, lo primero que hay que explicar es que, bueno, en este caso es neumático, ¿vale? Que es los que aparecen aquí en el KDSIMU. Por aquí es por donde entra el aire del compresor, este triángulo que aparece aquí. Aquí tenéis la electroválvula, es la monoestable, tiene un accionamiento solo, en este caso A más. Esto quiere decir que solo nos va a hacer que se expanda el cilindro, ¿vale? Es una electroválvula de 3 vías, 2 posiciones, ¿vale? En una posición va a dejar que pase, en la posición de la izquierda, deja que pase el aire a través de estos reguladores de caudal con válvula antirretorno, ¿vale? Y aquí veis que el porcentaje de velocidad de salida o de velocidad de entrada del cilindro, ¿vale? Luego tenéis aquí los captadores magnéticos de contraído o de expandido y los finales de carrera de contraído o expandido. Normalmente si se utilizan uno de ellos no se utiliza el otro, ¿vale? O se utilizan los finales de carrera o se utilizan los detectores magnéticos, ¿vale? Bien, entonces, una vez comprendido este concepto inicial de lo que es un cilindro de simple efecto, bueno, el cilindro de simple efecto, por aquí entrará el aire, ¿vale? A presión, por supuesto, hará que se expanda el cilindro hacia afuera. Y veis que tiene esta simbología así en forma de triángulos. Esto es un muelle, ¿vale? Simula un muelle. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros cortemos el aire, el muelle presiona para que el cilindro vuelva para atrás. Por eso se llama un cilindro de simple efecto. Nosotros solo tenemos que hacer que el cilindro salga. Vuelve de manera automática a través del muelle, ¿vale? Bien, una vez entendido esto, si nos vamos a la práctica de hoy, que es la de hacer que funcione un cilindro de simple efecto mediante un Grafet, bueno, lo primero que tenemos hecho en este montaje es el circuito de control, ¿vale? A través de un logo. En este caso tenemos la alimentación, tenemos el interruptor que nos enciende el sistema y luego tenemos en este caso aquí simulado el final de carrera, que podría ser el detector del cilindro, da lo mismo, ¿vale? Aquí pongo A0 y A1, ¿vale? Cualquiera de estos dos contactos son los de cilindro contraído o cilindro expandido, ¿vale? Y luego tenemos en la salida, en la Q1, la electroválvula
que nos controla la salida del cilindro, ¿vale? La V1 que se correspondería con esta electroválvula en el esquema del cilindro. Vale, ¿cómo funciona entonces? Vamos a simularlo. Bueno, veis que la tabla de símbolos S1 está asociado a la dirección I1, es el interruptor on-off del cilindro, para encender o apagar el cilindro. A0 es la entrada I2 del logo, que es el final de carrera recogido, y A1, que es la dirección I3, es el final de carrera expandido. Vale, aquí ponemos finales de carrera, aunque en este caso, en esta simulación, dejamos los detectores, los captadores magnéticos del cilindro, ¿vale? En lugar de poner los finales de carrera. Pero sería exactamente lo mismo si dejásemos los finales de carrera. Como los denominamos igual aquí que aquí en el esquema de mando, pues va a funcionar igual. Bueno, luego el graphet es el que tenéis aquí. Lo vamos a poner un poquitín más grande. Vale, el graphet, como siempre, tenemos una etapa inicial que es la etapa 0. En la etapa 0 veis que lo que pasa es que el cilindro está en off, ¿vale? Cuando yo le dé a I1, que es el interruptor, el cilindro pasará a la etapa 1. Si está en la etapa 0, a través del I1, siempre y cuando el cilindro esté contraído, que es esta condición, I1 y A0, está el cilindro contraído, cuando nosotros le demos a I1, pasará a la etapa 1. ¿Qué pasa en la etapa 1? En la etapa 1 pasa que se activa el A+, y aquí pongo A+ y pongo Q1, para que veáis, el A+ lo que hace es que entre la electroválvula y se active Q1, es lo mismo, ¿no? En el circuito aquí de mando, Q1, que es la salida del logo. Y luego, para que retorne el cilindro para atrás, lo único que tenemos que llegar, cuando llegue el vástago del cilindro a la posición de A1, que es el cilindro expandido, si estamos en la etapa 1, se cumplirá esta condición de la transición y el cilindro volverá a 0. Si nosotros el interruptor lo mantenemos cerrado, el cilindro volverá a salir y hará esta secuencia todo el rato, hasta que nosotros cortemos la alimentación o abramos el interruptor que nos hace el on-off. Vamos a ver la simulación, ¿vale? Tenemos aquí el montaje, lo vamos a simular, le damos a la simulación del KDSimu, cerramos la alimentación del logo. Veis que automáticamente al darle simulación se activa la etapa 0, el cilindro está en posición off. Veis que aquí en esta simulación el detector del cilindro está el A0 activado porque el cilindro está contraído. Vale, vamos a darle a S1. Veis que al darle a S1, el sistema tendría que pasar a la etapa 1, pero no pasa. ¿Por qué? Porque no tenemos activado aquí en este circuito el A0, ¿vale? Vamos a clicar aquí en el final de carrera, que sería el detector este de aquí, ¿vale? Pulsamos A0, veis que el cilindro empieza a salir y cuando llegue a 1, el cilindro, que cuando llegue a 1 tenemos que clicar aquí para simular que llegó a 1 y el cilindro veis que retorna solo, ¿vale? A través del efecto del muelle. Si volvemos a pulsar a 0, que está el cilindro contraído, llegará a 1 y vuelve a contraerse, ¿vale? Automáticamente. A 0, sale el cilindro, se activa la electroválvula, entra el aire a presión, ¿vale? Cuando llega a 1, se contrae automáticamente. Se cumple perfectamente lo que tenemos reflejado en el graphet. Si nosotros en este circuito borramos este esquema de aquí, vamos a borrarlo, el esquema este que pintamos de mando. El mando es interesante que lo veáis para ver cómo se cablea realmente el esquema, ¿vale? Pero si nosotros borramos el circuito de mando con el logo, el graphet y el cilindro van a funcionar exactamente igual, ¿vale? Vamos a simularlo ahora. Lo vamos a poner bien grandote para que se vea. Vale, tenemos aquí el graphet del funcionamiento y el cilindro, ¿vale? Y ahora va a funcionar. Bueno, ahora lo que tenemos que pintar para que funcione es un interruptor, ¿vale? Vamos a pintar un interruptor. En los accionamientos cogemos un interruptor. El interruptor STNA. Le llamamos I1, ¿vale? Le vamos a llamar I1 en mayúsculas para que se corresponda con el nombre que tiene en el graphet.
¿vale? Ahora le damos a simular, se activa la etapa 0, está el cilindro en off. Cuando pulsemos I1, veis que el cilindro sale. Cuando llega a 1 vuelve atrás, ¿lo veis? Ahora está simulando, está saliendo el cilindro. Cuando llegue a 1 se desactiva la electroválvula, vuelve a 0 porque retorna el aire por la segunda posición de la electroválvula, ¿vale? ¿Veis cómo funciona? Bien. Nosotros aquí lo que decíamos, podemos regular la salida, la velocidad de salida y la velocidad de expandir y la velocidad de contraer, ¿vale? Le ponemos aquí, por ejemplo, variamos estos valores y veréis que ahora al simular el cilindro funciona a la velocidad que nosotros le pongamos en la simulación, ¿vale? Más o menos es una cosa un poco para que veáis, bueno, que va, por ejemplo, si ponemos 50-50, saldrá y retornará a la misma velocidad. No sé si en la simulación pienso que sí, que lo hace muy parecido. ¿Veis? En este caso muy rápido, ¿vale? Pero si le ponemos, por ejemplo, aquí un 5% de velocidad de expandir y un 5% de velocidad de contraer, va a ir muy despacio en la simulación, ¿vale? ¿Veis? Va saliendo y cuando retorna también retorna despacio, ¿vale? Bueno, espero que con esto quede claro. Bueno, veis aquí cómo se va, cómo el graphet va variando de etapa de la 0 a la 1 en función de si se cumple la condición de transición. Que I1 esté cerrado y que el detector de cilindro contraído esté activo, ¿vale? Entonces pasará a la etapa 1, se activará el A+, que es Q1, en el caso de que tuviéramos el logo, ¿vale? Aquí podemos incluso en el graphet eliminar Q1, no lo necesitamos porque no tenemos el logo, ¿vale? Le damos a simular y veis que funciona igual, con tener aquí el A+, que es la indicación en el circuito de que A+, es que entra la electroválvula, ¿vale? Para que salga del cilindro, va a funcionar exactamente igual el graphet. ¿Vale? Bueno, pues espero que esto os haya ayudado a entender cómo funciona un cilindro de simple efecto y activado mediante un graphet. ¿Vale? Un saludo.